que se automatizó por medio de Easy, que en este caso para la presentación es el proceso de correspondencia. Y si uno quisiera, pues Easy nos va a permitir el poder hacerle ajustes al proceso, es decir, poder actuar y versionar el proceso. Aquí son algunas pantallas sin entrar a nivel de detalle de lo que implica para la planeación del proceso, que en últimas es definir los diferentes actores, empleados que participan en la ejecución del proceso, los diferentes datos que se capturan a través de formularios digitales, incluyendo documentos digitales, y pues poder definir mediante un flujograma cómo es que todas estas actividades están mutuamente relacionadas y cómo una entrada de una parte interesada, pues al final concluye con un servicio o bien entregado. En este planear hay diferentes procesos que uno va creando a través de la plataforma de Easy. Uno de ellos es el que vamos a presentar, que es el de correspondencia. Posteriormente, ya entramos a la ejecución del proceso de acuerdo con lo que se ha planeado. Esto pues, no vamos a entrar en detalle por cuanto Marisol lo va a exponer con suficiente detalle. Y vamos a tener en el verificar una serie de reportes, de bitácoras, de estadísticas que nos permite identificar oportunidades de mejora para el planear y obviamente para el ejecutar del proceso. Y finalmente, lo hemos mencionado, con todo este verificar, con toda esta recopilación de datos e indicadores, pues podemos implementar acciones de mejora y uno podría versionar un proceso ya mejorado. A continuación, ya vamos a mostrar cómo esta parte conceptual lo podemos llevar a práctica con Easy, automatizando un proceso que en este caso es el proceso de correspondencia. Eh, entonces, le damos la palabra en este momento a Marisol Martínez. Gracias, Eduardo. Buenos días para todos. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. De acuerdo entonces a lo comentado por Eduardo, la idea es ejecutar o ver cómo está automatizado el proceso de correspondencia dentro del sistema Easy. Entonces, inicialmente vamos a ver cómo está configurado o cómo se compone el flujograma de este proceso. Este proceso se compone principalmente por 3 participantes o 3 actores, que el principal o el inicial es el usuario encargado de recibir la correspondencia, que está representado por este primer recuadro. Este usuario debe ejecutar la actividad de asignar correspondencia. Una vez, digamos, se recibe esa solicitud, que se registra a través de un formulario externo. Digamos que ya el cliente o proveedor lo que hace inicialmente es registrar la solicitud a través de un formulario externo. Ese formulario ya ingresa al sistema y una vez ingrese al sistema llega esta primera actividad del proceso para asignar esa correspondencia. Una vez se asigna el usuario responsable de revisar esa correspondencia, pasa a la actividad de revisar correspondencia si requiere respuesta, ejecutado por el usuario que se seleccionó como responsable. Aquí en esta actividad se deben tomar 3 decisiones, que son estas 3 rutas del proceso. Inicialmente, esta primera decisión se evalúa si esa correspondencia se debe reasignar. En el caso de que se haya seleccionado un responsable que no corresponde, entonces el sistema nos da la opción de seleccionar si se debe o no reasignar esa correspondencia. Aquí, para los casos en que se deba reasignar, el sistema lo que hace es que se devuelve a la primera actividad del proceso para poder reasignar nuevamente a un usuario. En los casos en que no se requiera reasignar, pasamos a la siguiente decisión, que es donde se evalúa si esa correspondencia requiere una respuesta. Entonces aquí tenemos igualmente 2 rutas o decisiones. La primera es donde no requiere una respuesta, no se debe generar ninguna respuesta. Entonces va por esta ruta donde ya el proceso finaliza. Aquí este elemento nos indica que el proceso finalizaría. Para los casos en que sí requiere una respuesta, esa correspondencia de entrada, entonces pasamos a la tercera decisión, donde se evalúa
si esa respuesta se debe revisar. Debe ser revisada por un usuario, por otro usuario o digamos un jefe que deba revisar ese comunicado de salida. Aquí en este caso tenemos entonces la opción o la decisión de no requiere un... Y aquí, si no requiere revisión, entonces pasa ya directo a la última actividad, que es enviar respuesta, ejecutada por el usuario responsable de revisar esas correspondencias. Para los casos en que sí requiera revisión, entonces pasa aquí a este tercer participante, que es el jefe o el revisor, donde ejecuta la actividad de revisar respuesta. Aquí entonces en la revisión se toma una decisión y esta decisión es aprobar o rechazar esa respuesta. En los casos en que se rechaza, entonces acá se devuelve a la actividad anterior, que en este caso es volver a revisar o generar o corregir esa respuesta para que pase nuevamente a revisión y sea aprobada. Aquí una vez es aprobada, entonces ya va a la última actividad, que es enviar la respuesta, y ahí ya entonces finalizaría el proceso. Listo, este es el flujograma como tal del proceso. Ya entonces vamos a empezar la ejecución de ese proceso. Entonces, bueno, el proceso se puede iniciar inicialmente, también lo puede iniciar el cliente o proveedor, puede registrar esa correspondencia a través de un correo electrónico, digamos, de la empresa, donde ya con esa solicitud, digamos que llega al correo con esa información, ya entonces el usuario encargado de revisar esa correspondencia la registra en el sistema en este formulario de solicitud. Entonces tenemos la opción de que el cliente o proveedor que necesita registrar su correspondencia solamente envía un correo electrónico, un correo digamos que da la entidad, la organización, para que ahí se envíe la correspondencia y ya con esa información lo que se hace es que el usuario encargado de revisar la correspondencia la registre en este formulario. O tenemos la opción de que también esta URL que la genera el sistema, este formulario lo acceda directamente el cliente o proveedor, el ciudadano, la persona que va a registrar la correspondencia, la registre directamente en este formulario. Entonces aquí este formulario es el que le da inicio al proceso y pues se puede manejar de esas dos formas. Aquí entonces debemos diligenciar cada uno de los campos. El primer campo es el número de identificación. Entonces aquí digitamos un número de identificación y ya si ese remitente y esa persona ya se ha registrado con anterioridad en el sistema, ha registrado digamos otra correspondencia, el sistema ya trae de forma automática los datos de ese remitente. Trae el nombre, la empresa, teléfono y correo electrónico asociados a ese número de identificación. Para el caso de que sea un nuevo remitente, digamos que es una persona que es la primera vez que va a registrar una correspondencia en el sistema, entonces debemos diligenciar cada uno de estos campos. Bueno, entonces aquí igualmente pues tenemos los campos habilitados para poder actualizar la información si se requiere cambiar el correo o el teléfono, podemos actualizar cualquiera de estos campos. Después debemos seleccionar a qué proceso va relacionado esta solicitud. Este formulario, digamos que es un formulario transversal para todos los procesos con inicio externo en el sistema. Cualquier proceso que esté automatizado en el sistema donde, digamos, se deba iniciar desde este formulario externo, entonces el sistema aquí nos va a habilitar todos estos procesos. Desde aquí podemos iniciar un proceso de PQR, un proceso de cuentas por pagar o de correspondencia como es en este caso. Una vez seleccionado el proceso, debemos diligenciar el asunto. Bueno, aquí una vez entonces diligenciamos el asunto, tenemos un campo para diligenciar o incluir una descripción detallada de la solicitud. Aquí entonces ya podemos dar más detalles si se requiere.
y tenemos la opción de cargar un archivo. Entonces aquí ya el sistema nos permite seleccionar un documento que va a ser anexo a la solicitud. La opción de cargar archivo, bueno, el cargar archivo es el único campo opcional, los demás campos son obligatorios. Ya entonces aquí, una vez diligenciados los campos, enviamos la solicitud. Y una vez envía la solicitud, entonces aquí el sistema nos confirma que la solicitud pues se registró en el sistema y nos indica el número de solicitud con el cual quedó registrado, que en este caso es el 69. Entonces aquí podemos ver toda la información que se registró en el formulario con los documentos adjuntos. Y aquí el sistema nos genera un rótulo de entrada. Entonces aquí este rótulo nos permite ver la información de esa correspondencia registrada, cuál fue el asunto, cuál fue el solicitante, fecha y hora en que se creó y el número de la solicitud. Aquí nos genera un código QR para que el cliente o proveedor pueda acceder nuevamente a esta vista y pueda ver, digamos, el estado de su solicitud. Entonces puede ver, digamos, aquí la información. Igualmente, esta información, o sea, este radicado que se generó, este código, llega al correo electrónico del cliente o proveedor, ese correo que registró en ese formulario. Entonces a ese correo le va a llegar o le va a confirmar el sistema que su solicitud fue registrada y le indica el número de solicitud con el cual quedó en el sistema. Bueno, entonces aquí en este caso ya tenemos nuestro rótulo de entrada. Este rótulo igualmente, si de pronto, si es el caso de que se requiera imprimir, tenemos la opción de imprimirlo o tenemos la opción aquí de generar una vista alterna, es decir, poder ubicar nuestro rótulo dentro de un documento si es necesario, digamos, si es un documento que se generó en físico, entonces podemos imprimirlo dentro de la primera hoja de ese documento. Bueno, una vez entonces ya se hace esta primera parte, que es el registro de la correspondencia, ya vamos a pasar a ejecutar cada una de las actividades del proceso. Entonces voy a iniciar sesión con el usuario encargado de revisar las solicitudes o la correspondencia. Entonces aquí al ingresar al sistema, el usuario va a encontrar en su bandeja de tareas pendientes todas las actividades que tiene pendiente por ejecutar y va a ver entonces el nombre de la actividad, que es asignar correspondencia, del proceso relacionado, correspondencia y el número de solicitud que se está gestionando. Aquí adicional vemos fecha y hora en que se, digamos, ejecutó esta actividad, bueno, que se registró esta actividad. Vemos aquí el nombre de la empresa que registró la solicitud y aquí la fecha que tenemos para poder ejecutar esta actividad, la fecha de finalización. Digamos que para cada actividad del proceso, para cada una de estas actividades, al momento de configurarlas se le debe dar un tiempo específico que tiene el usuario, un tiempo límite que tiene para ejecutarlas. Entonces ese tiempo es el que se visualiza aquí en este campo y digamos que el sistema nos va alertando a medida que va avanzando el tiempo y una vez se venza pues nos indica si todavía está a tiempo o si ya está vencido. Digamos que esta información es para dejar el registro en los reportes si las actividades se cumplieron dentro del tiempo establecido o fuera del tiempo. Igualmente, si la actividad está vencida, pues la podemos ejecutar, solamente va a quedar en el reporte que fue ejecutada fuera del tiempo establecido. Bueno, entonces aquí ya en nuestra actividad le damos clic en el botón ver más y aquí vamos a encontrar inicialmente los campos del formulario del proceso. Entonces aquí vemos la fecha en que se está ejecutando la actividad y tenemos un campo para seleccionar el responsable de revisar esta correspondencia. Aquí en la parte superior tenemos diferentes secciones de la actividad y debemos ver inicialmente esta sección de formulario de solicitud. Aquí vamos a encontrar lo que se registró
en el formulario o la correspondencia que se registró. Entonces vemos el número de solicitud, todos los datos del remitente, el asunto, la descripción y los documentos adjuntos. Entonces aquí nos permite descargar y ver la información. Ya digamos, una vez tenemos clara la solicitud, vamos aquí a la sección de formulario del proceso para seleccionar el usuario responsable. Entonces aquí nos despliega los diferentes usuarios que pueden ser seleccionados como responsables. Aquí seleccionamos el usuario y enviamos la actividad. Aquí entonces el proceso continúa en la actividad de revisar correspondencia si requiere respuesta enviada al usuario seleccionado. Entonces aquí, si vemos en el flujograma del proceso, ya pasamos a esta siguiente actividad donde la ejecuta un usuario diferente, el usuario responsable que seleccionamos en la primera actividad. Bueno, ingresamos aquí con el usuario 2, en este caso, quien fue seleccionado como responsable, y en su bandeja de tareas pendientes encontramos la actividad revisar correspondencia si requiere respuesta, el número de solicitud que se está gestionando, y bueno, aquí encontramos entonces ya la opción de ver más para ingresar a la actividad. Aquí encontramos la fecha en que se está ejecutando esta actividad y vemos el usuario que se seleccionó como responsable. Entonces aquí, para ver, digamos, la información de la solicitud, damos clic en la sección formulario de solicitud. Vemos entonces toda la información del remitente, el asunto, la descripción y los adjuntos. Vamos a ver aquí toda la información. Si se requiere una información adicional o complementar esta solicitud, el usuario tiene la opción o la funcionalidad de poder enviar un comentario al cliente o proveedor a través de este botón. Aquí el sistema le despliega esta ventana donde al correo electrónico, que en este caso es este, que el cliente o proveedor registró en ese formulario, le va a enviar un mensaje, un comentario para que complemente la solicitud. Entonces, si se requiere algo adicional, lo puede incluir en este campo. Aquí el sistema nos permite activar nuevamente el acceso a ese formulario de solicitud que se registró inicialmente. Entonces aquí esta opción le permite para que el cliente o proveedor tenga acceso nuevamente a ese formulario y pueda responder a nuestro comentario. Si se requiere adjuntar algún documento, tenemos la opción. En este caso no es necesario. Entonces enviamos el mensaje y aquí el sistema nos confirma que el mensaje externo fue enviado. Digamos que acá pues esperamos hasta que el cliente o proveedor nos envíe, digamos, la respuesta. Entonces aquí al correo electrónico registrado va a llegar, digamos, con el mismo asunto, el número de solicitud que se registró, le va a llegar el comentario y le indica que para continuar la gestión de su solicitud debe ingresar al siguiente enlace. Y ahí el sistema le da la opción de visualizar nuevamente el formulario de solicitud, donde vemos el número de solicitud y todos los datos que se registraron inicialmente. Digamos que no le da la opción de modificar ningún campo, solamente va a ver el comentario enviado por el usuario del sistema y tiene un campo adicional para darle respuesta a la solicitud o a lo que se requiere como adicional y la opción de cargar archivos. En este caso adjuntamos el documento y enviamos el comentario. Bueno, en este caso aquí el sistema nos confirma que el mensaje fue enviado. Ya entonces aquí en la bandeja de tareas pendientes del usuario, vamos a ver que, bueno, este icono, que es el que nos indica que el proceso inicia desde un formulario externo
está en color verde. Entonces aquí vemos que si está en color verde es porque ya nos dieron respuesta a nuestro comentario, digamos, que se envió. Entonces ingresamos aquí a la actividad y en la sección de formulario de solicitud vamos a encontrar en la parte final toda la trazabilidad de los comentarios enviados entre el usuario del sistema y la respuesta del cliente o proveedor. Entonces vemos aquí el primer comentario enviado por el usuario 2, vemos la respuesta enviada por el cliente o proveedor y los documentos adjuntos. Entonces aquí ya con la información completa, ya pasamos entonces al formulario del proceso, donde debemos diligenciar cada uno de estos campos. Inicialmente debemos seleccionar si se requiere o no reasignar. Veíamos entonces esta primera decisión para los casos en que sí se requiera reasignar y se envíe esta actividad. El sistema lo que va a hacer entonces en este caso es que se devuelve el proceso a la primera actividad para que sea reasignada nuevamente esta correspondencia. Digamos que en este caso no se requiere reasignar. La segunda decisión es si se requiere o no una respuesta. Para los casos en que no se requiera una respuesta y aquí ya enviemos esta actividad, es esta decisión donde el proceso finalizaría porque no se requiere generar ninguna respuesta. En este caso sí. Y aquí la última decisión es donde se evalúa si se requiere o no revisión por parte de otro usuario la respuesta que se va a generar. Entonces aquí en los casos en que no se requiera una revisión ya pasaría a la última actividad para enviar la respuesta. En este caso vamos a pasar por la parte de la revisión del usuario. Digamos que en este caso acá seleccionamos el usuario responsable que va a ser el encargado de revisar la respuesta. Bueno, aquí entonces damos clic en cargar archivo. Aquí el sistema nos permite subir el documento que se va a generar como respuesta. En este caso entonces nosotros generamos nuestro documento aparte, digamos en un Word, en el PDF, ya se genera como tal el documento que se va a enviar como respuesta y ya aquí en esta sección del sistema subimos el archivo. Aquí el sistema nos indica el nombre del documento. Nos indica que debemos asociarle hasta 5 palabras claves a ese documento. Estas palabras claves lo que nos permiten es facilitar las búsquedas de ese mismo documento, ya si lo queremos, digamos, bueno, puntualmente buscar este documento, entonces ya se puede buscar por el nombre del archivo o por cualquiera de estas palabras claves asociadas a este documento. Después de eso, entonces debemos seleccionar el tipo, la etiqueta del archivo o qué tipo de archivo es el que se va a generar. Si es un acta, un contrato, un informe o en este caso una respuesta. Debemos incluir una descripción del archivo que se va a cargar y ya entonces adjuntamos el documento que se va pues a incluir como respuesta. Digamos que el sistema permite en formato PDF, formato Office o imágenes. Ya una vez se carga el archivo, aquí el sistema nos confirma que se ha cargado exitosamente. Y ya vemos aquí entonces queda registrado el nombre del documento, el usuario que lo cargó en el sistema, la fecha en que se cargó y la etiqueta o el tipo de archivo que se cargó en el sistema. Aquí entonces nos permite visualizarlo, descargar y visualizarlo el documento que se cargó como respuesta. Bueno, entonces aquí ya una vez cargamos la respuesta, nos dirigimos al formulario del proceso para enviar ya nuestra actividad. Aquí en observaciones podemos incluir si se requiere un comentario adicional para el usuario revisor. Bueno, un comentario adicional. Entonces en este caso ya
Una vez diligenciados los campos, enviamos la actividad y el proceso continúa con la actividad de revisar respuesta, enviada en este caso al usuario seleccionado como revisor. Entonces aquí ingresamos y encontramos la actividad de revisar respuesta, el número de solicitud que estamos gestionando y podemos en ver más, ver ya entonces el formulario del proceso, encontramos la fecha en que se está ejecutando la actividad, las observaciones que envió el usuario que cargó la respuesta o generó la respuesta. Y aquí entonces vamos a la sección de formulario de solicitud para ver toda la información de la solicitud, los datos del remitente, cuál es el asunto, descripción, los adjuntos y podemos ver la trazabilidad de la comunicación con el cliente o proveedor, ver la información que se le solicitó como adicional. Desde aquí también este usuario tiene la opción de enviar algún comentario si requiere alguna otra información. Y bueno, ya una vez entonces tenemos clara cuál fue la solicitud, vamos aquí a la sección de archivos cargados para descargar el documento de respuesta. Entonces vemos aquí cuál es la respuesta. Una vez se revisa esa información, ya entonces vamos al formulario del proceso para evaluar o tomar la decisión si esta respuesta es aprobada o no. En el caso de que no sea aprobada, tenemos aquí este campo de observaciones para poder incluir los comentarios o los cambios que se les debe incluir a la respuesta. Y en el caso de que se envíe, de que no es aprobada la respuesta, el sistema aquí nos va a confirmar de que esta solicitud es rechazada y nos da la opción de seleccionar el por qué se devuelve esta respuesta o esta solicitud. Entonces aquí en este caso es por correcciones. Estas causales de devolución son configurables en el sistema, entonces aquí podemos tener una o varias opciones del por qué se va a devolver o rechazar esta respuesta. Bueno, para este caso vamos a decir que sí se aprueba. Y enviamos nuestra actividad. Acá entonces el proceso continúa en la actividad enviar respuesta, que es ejecutada por el usuario responsable de revisar las correspondencias. Entonces en este caso ya pasamos por esta actividad que es revisar respuesta, se tomó la decisión, en este caso que se aprueba la respuesta y pasamos ya aquí a esta última actividad que la vuelve a ejecutar el usuario que revisa la correspondencia. Bueno, encontramos aquí la actividad enviar respuesta, el código 69 de la solicitud que estamos gestionando e ingresamos aquí a la actividad. En esta actividad lo que debe hacer el usuario es enviar la respuesta por el medio que corresponda y dejar evidencia. Entonces, para los casos en que se envíe en físico, entonces desde la opción de archivos cargados, tenemos aquí la opción de descargar el documento de respuesta, si es necesario imprimirlo y enviarlo en físico. Y aquí ya en el formulario del proceso dejamos la evidencia de que fue enviado el documento. Podemos incluir el número de guía de la empresa de mensajería por la cual se envió la respuesta. O podemos enviarlo a través de correo electrónico, donde vamos aquí a la sección de formulario de solicitud. Desde la opción de responder podemos enviar entonces al correo electrónico registrado la respuesta. Bueno, en este caso no es necesario activar nuevamente el formulario de registro inicial porque pues ya se va a dar por finalizado el caso, digamos el proceso, entonces no se requiere activar nuevamente el formulario de solicitud. Aquí entonces ya seleccionamos
nuestro documento de respuesta y ya enviamos el mensaje. Aquí el sistema nos confirma que el mensaje fue enviado, ya entonces la respuesta fue enviada. Y aquí en la parte final vemos entonces la trazabilidad del comentario enviado por el usuario 1 con los documentos, el documento en este caso de respuesta. Listo, ya entonces para finalizar el proceso en el sistema vamos a incluir aquí o dejar el comentario que se envió por correo electrónico. Enviamos entonces la actividad, aquí el sistema nos confirma que el proceso ha finalizado y ya entonces queda la información, digamos el formulario de solicitud, el registro digamos de a qué correspondencia se le dio respuesta y aquí en rótulo de salida, digamos que una vez se genera ese documento, el sistema genera un rótulo de salida con la información de la correspondencia a la cual se le dio respuesta. Entonces vemos el asunto, el dato del nombre del solicitante, la fecha y hora en que se finalizó y el número de solicitud a la cual se le dio respuesta. Aquí en este caso entonces para el cliente o proveedor le va a llegar un correo electrónico al número de solicitud asociado con la respuesta. Entonces aquí vemos el comentario que se envió con el adjunto que en este caso pues es el documento de respuesta. Este sería digamos ya la respuesta que vería el cliente o proveedor o la persona, el remitente que registró la correspondencia. En este caso ya entonces para el sistema tenemos aquí el rótulo de salida, tenemos igualmente la opción de poderlo imprimir, si es en el caso digamos de que se debe enviar en físico, entonces podemos generar la vista alterna para que se pueda ubicar este rótulo dentro de el documento que se va a enviar. Y ya entonces tenemos esta sección de respuestas donde vamos a ver todos los comentarios enviados por los usuarios del sistema y la respuesta por parte del cliente o proveedor. Y aquí en la sección de bitácora vamos a encontrar toda la trazabilidad de esta correspondencia, donde vemos la fecha y hora en que se registró en el sistema y cada una de las actividades que se ejecutaron del proceso, con el responsable que ejecutó cada actividad. Y ya en el detalle vemos lo que se diligenció en cada campo de la actividad. Esto sería entonces el proceso, digamos, de correspondencia dentro del sistema. Ya digamos que podemos ver la información a nivel general en los reportes. Entonces aquí el sistema, bueno, cuenta inicialmente con un panel de control donde vemos aquí 3 gráficas. La primera es el número de solicitudes por fecha. Digamos que aquí vemos la información a nivel general de todos los procesos que están automatizados en el sistema, pero podemos filtrarlo también por proceso o por un rango de fechas. Entonces podemos ver aquí el número de solicitudes de este proceso de correspondencia por fecha, el número de solicitudes en total que se han ejecutado en el sistema. Y aquí en esta tercera gráfica vemos los usuarios que han participado en el proceso de correspondencia y de estos usuarios cuántas actividades ya han terminado y cuántas todavía tienen en ejecución. Bueno, el sistema también cuenta con 2 reportes específicos, uno que es para la correspondencia de entrada, donde aquí se registra toda la correspondencia pues que se ha generado en el sistema, que se ha registrado. Vemos entonces aquí el código de esa correspondencia, fecha y hora en que se radicó y todos los datos del remitente, asunto y descripción. Aquí vemos entonces, tenemos tres acciones. La primera es poder ver nuevamente ese rótulo de la correspondencia de entrada. Y pues este código QR nos lleva nuevamente a ver toda la trazabilidad de esa correspondencia, ver la bitácora, ver cuál fue la solicitud y ver las respuestas.
No, la segunda acción nos permite editar la información del remitente, actualizarla. Si es el caso de que se debe actualizar el correo, el teléfono, entonces nos permite editar la información y actualizarla. Y la última acción es poder ver la bitácora del proceso para pues ver, digamos, ya la trazabilidad puntual de esta correspondencia. Este nos permite exportarlo a Excel, esta información, y nos permite igualmente filtrarlo por un rango de fechas en específico, un código, un remitente en específico o por una empresa en específico. Entonces aquí podemos ver ya de pronto toda la correspondencia que se ha registrado por este remitente. Y tenemos el reporte ya de la correspondencia de salida. Entonces aquí se registra ya todos los documentos que se han generado. Como respuesta vemos el código de esa solicitud a la cual se le dio respuesta, a la correspondencia que se le dio respuesta, fecha y hora en que se generó el documento, todos los datos del destinatario, el asunto al cual se le dio respuesta y podemos ver nuevamente si se requiere el rótulo o el código QR de la correspondencia de salida y podemos ver la bitácora para conocer ya el detalle de esa correspondencia, digamos, quiénes son los usuarios que participaron en el proceso y digamos ya el detalle de cada actividad. Este reporte igualmente nos permite exportarlo a Excel y nos permite filtrar la información por un rango de fechas, por un código de una solicitud en específico, por el nombre de un remitente o por una empresa en específico. Listo, eso sería entonces los reportes asociados al proceso de correspondencia. Ya para la búsqueda de archivos, si nosotros queremos buscar un documento en específico, entonces desde el inicio tenemos esta opción aquí de buscar un documento y aquí por una palabra clave o por el nombre del archivo, ya el sistema nos arroja los resultados asociados a ese documento. Entonces llegamos nuevamente aquí al nombre del archivo, el usuario que lo cargó en el sistema, el código identificador o la correspondencia asociada, fecha en que se ingresó o se cargó en el sistema, la etiqueta asociada y ya pues el documento que se cargó en este caso como respuesta. Listo. Esto sería entonces como se manejaría o se maneja el proceso de correspondencia dentro del sistema EASY. No sé si tengan alguna inquietud. Recuerda que puedes consultar más información sobre EASY o temas específicos como reportes o búsqueda de archivos en nuestro canal de YouTube.